6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación a la enfermedad de Wegener? Bueno, ya se hace más sencillo. El doctor ya me larvó, ya me imaginó, ya he visto imaginariamente un Wegener. Entonces, ahora esta pregunta cae solita, se responde sola. Vamos a comenzar de abajo hacia arriba. Se asocia presencia de anticuerpos neutrófilos ANCA con patrón de inmunodeficiencia tipo ANCA-C. Verdadero. El 90% de ANCA-C son Wegener. Hay una patología que se puede confundir con el Wegener. Es el Chur-Strauss. El Chur-Strauss se confunde con el Wegener porque puede hacer compromiso de vías respiratorias, pero más hace una rinitis eosinofílica. Más que una rinorrea purulenta, más que un patrón de sinusitis, ¿no? Y a nivel pulmonar da un cuadro similar a una crisis asmática, o sea, da espasmos sibilantes, wheezing, roncantes, ¿no? Eso es el Chur-Strauss. Pero también puede dar ANCA-C en un porcentaje mínimo, pero más ANCA-P. En presencia de afectación pulmonar y renal, acuérdense, síndrome pulmón-riñón, un algoritmo imaginario, síndrome pulmón-riñón, dicotomizo, pulmón-riñón con pericapilaritis y sin capilaritis, capilaritis, no capilaritis, capilaritis, todas las que conocen como vasculitis, ahí está el Wegener, Goodpasture, poliangitis microscópica, lupus, todo lo que ustedes conocen, Chur-Strauss, etc. Y las sin capilaritis, las patologías que no son vasculíticas, como la tuberculosis, la metástasis, el mieloma, la sarcoidosis, hacen síndrome pulmón-riñón también. Acuérdense que la TB hace hemoptisis, tuberculosis pulmonar, por un nódulo de Gong o una calcificación, y hace hematuria por una glomerulonefritis o un calcium a nivel renal. Entonces hace síndrome pulmón-riñón. Entonces, con capilaritis y sin capilaritis. El uso de ciclofosfamida bioral es casi siempre imprescindible para obtener, claro, por supuesto, la ciclofosfamida con pulmón-riñón. Pero en este caso yo, por ejemplo, en propia experiencia, acabo de pulsear a un paciente con Wegener. Mi hospital es un libro en realidad. No es porque trabaje ahí, sino es un libro abierto. Superó el Harrison. Digo que cuando tienen un paciente con hemorragia intraalveolar por hemoptisis, con hemoptisis y hizo un Wegener, también va bien la pulsoterapia con metilprednisolona, ¿ya? Concomitantemente con la ciclofosfamida, para completar esta aseveración. Verdadera. Presenta con frecuencia afectación renal, verdadero. ¿Es histológicamente indistinguible de la glomerulonefritis necrótica con semilunas? Por supuesto, verdadero. En ausencia de tratamiento cursa de manera progresiva y con frecuencia mortal. Si no se trata de los Wegener, se mueren. Hacen una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Doctor, ¿cómo hace el diagnóstico de una hemorragia intraalveolar? Justo tengo otro paciente con una hemorragia intraalveolar y la interna le digo, doctorita, ¿ya le he hecho la prueba para hemorragia intraalveolar? No, doctor, no le he hecho tomografía. Prueba sencilla, doctores. Macrófagos en esputo, cuesta 2 soles. Hemosiderina en esputo, el entusiasmo del médico viene de ahí, ¿no? Tomo la muestra de esputo en el frasquito, yo mismo voy al laboratorio. Si es la interna, la doctora es mujer, busca un varón laboratorista, le enamora, le trae un chocolatito y listo. Y viceversa, si es varón, igual. Es la motivación del médico cuando uno quiere aprender. No se mueve hasta que no busque la hemosiderina. Y ahí está el diagnóstico, calentita, chocherita, llegó el resultado. Es la forma como se trabaja. Es la motivación. Yo le digo a mis alumnos internos, el internado es uno solo, la medicina es una sola, las etapas son una sola, la residencia es una sola, no vuelve. El tiempo perdido ya no vuelve. Entonces, tengo que ser un macrófago, tengo que aprender todo lo que pueda aprender, mucho más en estos hospitales con tanta y diversa patología. La clave sería la A. Una vasculitis sistémica afecta sobre todo a vasos de mediano calibre. No, son de pequeños vasos, pequeños vasos. Varón de 28 años que presenta en su ojo izquierdo un cuadro de vasculitis retiniana. Cuadro de vasculitis retiniana, miren. Esto me viene a la memoria de un gran maestro mío, profesor. Creo que les conté la anécdota.
Él hacía la clase, en San Fernando, hacía la clase de compromiso ocular en colagenopatías. La clase duraba 3 días. 3 días duraba la clase en el hospital o en la sede, sobre todo en el Loaiza. 3 días. La clase tenía una duración de 8 de la mañana a 12 del día, o sea, 4 horas, 12 horas hablaba de ojo en colagenopatías. Era un internista oftalmólogo que se había dedicado netamente a colagenopatías con compromiso ocular. Tanto era su fama del doctor, tanto era la casuística en sus 45 años de médico, que él cada año era invitado con su esposa, con todos los gastos pagados, a dictar la clase en el Jackson Memorial City de Miami, a dictar una semana de ojo en colagenopatías. Imagínense, ¿no? El doctor Carbone, ¿no? El doctor Carbone, su clase era netamente iconográfica, tenía más de 1500 diapositivas con retinografía, angifluorescencia, campimetría, oftalmoscopía, todas filmadas, te mostraba la retina y te hacía diagnóstico. Era tanto su afición para las colagenopatías que hacía los diagnósticos sistémicos viendo el ojo. Era alucinante. A nosotros nos mandaba con diagnóstico. Roberto, te estoy enviando una notita, doctor Avilés, atentamente, doctor Carbone, le estoy enviando una paciente que tiene lupus. Entonces cuando venía a mi sala le digo, ¿tiene dolor articular? No. ¿Se le cae el cabello? No. ¿Se vuelve roja cuando sale al sol? No. ¿Cómo echó el diagnóstico? Había venido porque tenía epífora, lagrimeo, el doctor le echa el examen y le encontró los cuerpos citoides, que son patognomónicos del lupus. ¿Sí? Ya venía con diagnóstico. No tenía nada, era diagnóstico netamente oftalmológico. Y luego le hacíamos el estudio y se confirmaba que era un lupus eritematoso sistémico. Igual un día, uno de los últimos casos, porque el doctor falleció de un infarto hace muchos años, viene a la sala, Roberto, te envío un caso de un SAF, síndrome antifosfolipídico. ¿Ha tenido abortos a repetición? No. ¿Dolores articulares? No. ¿Le ha salido lesiones rojitas, púrpuras, petequias? No. Había tenido una trombosis de la vena retiniana. Era un síndrome antifosfolipídico. Y así, me cansaría de decirles tanta enseñanza, tanta lectura con el doctor Carbone, verdaderamente, un verdadero maestro de la colagenopatía en nuestro hospital. Tanto así que una de las áreas de mi hospital lleva su nombre. Y miren, a propósito de este caso, tiene una vasculitis retiniana severa y edema macular. El maestro Carbone iba de afuera hacia adentro, decía, la colagenopatía que afecta el párpado superior y lo eritematiza, la polidermatomiositis heliotrópica, la fase heliotrópica, ¿no? El que afecta el párpado inferior es el lupus afecta el párpado inferior. Luego se iba, patología que afecta la carúncula, el ángulo que está aquí, la carúncula y lo vuelve hiposecretora, es el Sjögren, la seroftalmia, así hablaba el doctor, educado en Francia, el doctor tenía un término muy afrancesado y nos enseñaba así paso por paso desde pestañas, cejas, carúnculas, glándulas de meomio, zeus, etc. Llegaba hasta los cones y bastones. Ya se imagina. Y decía, la ama y señora del ojo es el lupus. ¿Por qué? Porque se ha sentado en la retina. Y así, tan amena era su clase, uno que venía después de haber estudiado toda la madrugada, es oftalmo le salía, tanta iconografía, no dormía, 4 horas era clase repleta, tanto así que los años anteriores que habían pasado, ya copaban la clase, en un salón de 120 alumnos eran como 300. Lamentablemente no se grabaron esas clases, se hubieran grabado para la enseñanza de ustedes, del futuro, lamentablemente. Bien, entonces dice, tiene edema macular y vasculitis retiniana, miren, vasculitis retiniana, lupus a la cabeza, pero ¿será la única que produce vasculitis retiniana? Hay otras enfermedades que pueden afectar eso. El paciente refiere historia de aftas bucales, se va armando el diagnóstico, aftas bucales y vasculitis retiniana, lupus, pues doctor, lupus. Y tiene genitales recidivantes, o sea, genitales con úlceras también. Esa triada, retinitis, uveitis, corioretinitis, iridociclitis, uveitis, más componente de úlceras genitales y orales, eso es Behçet,
Behçet. Mi primer caso de Behçet lo diagnostiqué cuando era interno. Me acuerdo, fue un paciente una paciente Nikkei, ya saben qué es Nikkei, ¿no? Nikkei es padre japonés o madre japonesa con peruano, mezclado, Nikkei. Sansei es padres japoneses nacidos en el Perú, ese es Sansei, ¿no? Hay que diferenciar. Por eso el que sabe de medicina, ni medicina sabe, lo dijo un sociólogo español, ¿no? Y esa es la raza más predilecta, raza amarilla, es la raza más predilecta o raza asiática, los que hacen Behçet. El Behçet tiene múltiples presentaciones. Tuve un Behçet con psicosis, hacen una vasculitis cerebral, hacen Behçet con paniculitis, con Raynaud, hacen Behçet con compromiso renal. Algunas veces tiene presentación sistémica. Entonces el diagnóstico es la enfermedad de Behçet. La primera descripción del Behçet fue en la década del 92, el año 92 fue descrito por el grupo de reumatología del Hospital Almenara, mi profesor, el doctor Acevedo, describió los primeros 10 casos de Behçet en el Perú. Ahora han aumentado, ya se diagnostican Behçet. Esos Behçet daban vuelta por los odontólogos, ¿no? Por aftas. El odontólogo no se cansaba de dar calmafta, gingisone, ¿no? Lo hacía venir repetitivamente, ¿no? Ese es Behçet, ahí estaban los Behçet, pues, ¿no? Se diagnosticaban así. La sarcoidosis es la famosa tuberculosis gringa, ¿no? La tuberculosis gringa es la sarcoidosis porque es una enfermedad granulomatosa no infecciosa, que se parece a la tuberculosis porque afecta a todo el cuerpo, pero a nivel ocular no afecta a la retina la sarcoidosis, lo que afecta es la uvea, produce una uveitis. Cuando vean uveitis, parotiditis, síndrome de Herloff, ¿no? Es característico de la sarcoidosis. Ya viene en un examen, la prueba de diagnóstica de la sarcoidosis es dosar enzima convertidora de angiotensina, el ECA, hay que dosar el ECA, que es el diagnóstico de sarcoidosis, aparte de otros patrones radiográficos, tomográficos y biópsicos. Cuando me enseñaron a mí la sarcoidosis me dijeron, lo vamos a hacer como referencia porque está en el programa, en el Harrison, no lo van a ver. Me hace recordar mi primera rotación de internado en pediatría en el niño. Viene un niñito con ceguera, 6 años, cataratas, dolores articulares, hepatoesplenomegalia. La profesora, la doctora Muchaypiña, me dice, Roberto, esto es un STIL, una enfermedad reumática juvenil, es la característica del STIL. Me entusiasmé, me gustó, lo examiné, yo mismo le hice la historia, la anamnesis, lo preparé, toda la paciente, incluso llegó a biopsia de nervio, todo, y fue una sarcoidosis. Fue mi primer caso de sarcoidosis que he visto. He tenido 2 casos de sarcoidosis visto en el Perú. O sea, patologías las patologías están dando vueltas, pululando, sin saber qué son. Es cuestión de ponernos a estudiar un poquito y analizar bien la historia y examinar bien al paciente. Los diagnósticos difíciles, ahí está. No, que el doctor Avilés piense en cebras, pues, ¿no? Ese es un adagio característico. Incluso está determinado en House, ¿no? House ha escrito un libro que se llama Detrás de las cebras. Un bestseller ahorita, está en las librerías hasta que ya llegaron a Perú, Detrás de las cebras. Venía de esta referencia, ¿no? Cuando yo estoy de espalda y escucho trotar, pienso en caballos. Raramente pienso en cebras, pero en medicina hay que pensar en ambos. Cuando estoy detrás y de espalda y escucho trotar, debo pensar tanto en caballos y en cebras, por la frecuencia. Entonces, sarcoidosis, lo que era una cebra para mí, y he tenido 2 casos diagnósticos en mi corta vida de médico, ¿no? Sarcoidosis. Esclerosis múltiple, una patología neurológica, muy frustrante, muy limitante, incurable. Acuérdense que la presentación de la esclerosis múltiple es oftalmológica a propósito de este caso. Si ustedes no tienen un pensamiento amplio, podrían marcar esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, más que vasculitis, produce una neuritis óptica. Una neuritis, la presentación. Hace 2 años diagnostiqué a un médico, lamentablemente un médico residente, hizo en plena ronda, hizo una maurosis fugaz. Y ojo rojo. Yo dije, esto es una uveitis. Cuando le hacen esto, era una alteración, una neuritis óptica, y era una esclerosis múltiple.
Así debutan los pacientes. Luego vienen las debilidades en parches, por eso llevan esclerosis en placas también, trastornos de primera y segunda neurona, disistesias, parestesias, una serie de características de la esclerosis múltiple. Y acuérdense que el tratamiento es corticoides, pulsos de dexametasona, de prednisona, etc. La tuberculosis no es un convidado de piedra. No es un convidado de piedra. Tenemos en mi hospital, hemos visto tuberculosis ocular a bastos. Y una presentación muy frecuente que se está viendo en alta incidencia en estos últimos 5 o 7 años es la conjuntivitis flictenar. La conjuntivitis flictenar como presentación de tuberculosis. He tenido 2 médicos residentes que tuvieron conjuntivitis flictenar tratada por el oftalmólogo por 3 o 4 meses sin curaciones y al final fueran tuberculosis ocular. Mucho cuidado en ese contexto. Y la sífilis, la famosa peste rosa. La peste rosa de la década del 40, 50. Muy estigmatizado en nuestro país, ¿no? Estos pacientes eran longilíneos, adelgazados, tenían deformaciones óseas, acuérdense del famoso signo del sable, ¿no? La artropatía de Charcot, loética, a nivel de miembros inferiores. La gente viéndolo, a las personas decían, este es loético, por cómo caminaban con la rodilla, con dificultad en la flexión de la rodilla. Pero otra forma de diagnosticar a los loéticos era la madarosis, la caída del tercio externo de las cejas, que se ven a hipotiroidismo, también se ven LUES. Era un estigma, los pacientes loéticos no salían de su casa, mucho más en la sociedad limeña, que en ese tiempo era muy conservadora, década del 20, 30 y 40. La penicilina recién se creó en la década del 40 con Fleming, que es el tratamiento de la penicilina benzatínica. Entonces, también hace afectación ocular. Acuérdense que el LUES hay LUES primario, secundario, terciario, el neurolues, la ortitis sifilítica, las dermopatías luéticas, características, ¿no? Entonces, la clave es Bechet, la 7 y la B. Chico de 13 años que refiere episodios de dolor abdominal no filiados y artralgias erráticas en codos, rodillas, lapsus calami, codos de nuevamente y muñecas. Miren, artralgias, síndrome poliartrálgico, enfermedad difusa del tejido conectivo y vasculitis, no se olviden. En las últimas 24 horas han aparecido manchas rojizas en el muslo, miren, muslo, manchas rojizas. ¿Qué será eso? ¿Será púrpura? Que es la primera posibilidad. No presenta anemia. Las plaquetas son normales. Creo que hasta ahí el diagnóstico está solito, cantado. Esto es una púrpura de Henon-Schollen. Púrpura de Henon-Schollen. Doctor, me dijo en la clase pasada, claro, me dijo, niño, adolescente, puber, que viene con artralgias, que viene con dolor abdominal y viene con púrpuras y las plaquetas están normales, es una púrpura no trombocitopénica. Eso es la púrpura de Henon-Schollen, relacionada a inmunoglobulina A. Puede haber alteración renal como nefritis, hay proteinuria sin rangos nefróticos, puede haber hematuria porque hay una glomerulonefritis. Esto es un Henon-Schollen. La clave de la 8, la E. Pero miren, hay otras alternativas que es bueno larvarlas para que ustedes atiborren más conocimientos, que es lo que ustedes tienen que tener, más instrumentos, mayor posibilidades de resolver una buena prueba. Vasculitis tipo PAN, no se confunden el PAN con la PAN, o sea, PAN con M, con PAN con N. PAN con N es poliartritis nodosa. La poliartritis nodosa o la poliarteritis nodosa conocida, vasos medianos, producir una alteración a nivel renal, respeta el pulmón. Hace artralgias, hace polineuropatía, hace libedos reticulares, hace antígeno australiano positivo de hepatitis B. Esa es la poliartritis nodosa. Hace hematuria pero sin hemoptisis. Y el PAN con M, poliangitis microscópica, esa es hemoptisis, hematuria, polineuropatía, vasculitis de pequeños vasos.
El lupus eritematoso sistémico puede hacer proteinurias, acuérdese, la glomerulonefritis membranoproliferativa de cambios mínimos puede hacer membranosa, etc. El Wegener también puede ser una glomerulonefritis membranosa, membranoproliferativa. El Goodpasture, que es un cuadro pulmón-riñón, membrana basal alveolar, membrana basal glomerular. Y el Henon-Scholem. La 8, la A. Perdón, la E. La 8, la E, Henon-Scholem. Un varón, la emoción pues, un varón de 30 años presenta artralgias en rodillas y tobillos, ulceraciones aptosas en labios y genitales. Miren, ulceraciones aptosas en labios y genitales, un Behçet, que tiene uveitis, Behçet, foliculitis, eritema nodoso, paniculitis, Behçet. El eritema nodoso son lesiones nodulares muy características, lo vemos con frecuencia en el hospital. El paciente viene, doctor, me han salido unas lesiones rojo-vinosas en la parte anterior de las piernas, bilateral, me toco, me duele, me palpo, me duele. Con antiinflamatorios me ha calmado parcialmente. Sin que uno lo vea la lesión, ya tiene el diagnóstico. Ese es un eritema nodoso, una paniculitis, Y cuando tengo esa presentación, largo un fluxograma de diagnósticos importantes. Doctor, en su experiencia y en la experiencia, ¿cuáles son las causas más frecuentes de eritema nodoso? Siempre tengo que pensar en infecciosas. Y de las infecciosas, tuberculosis brucela. Siempre tengo que pensar en fármacos, sobre todo antibióticos, penicilínicos, cefalosporínicos, sulfas. Tengo que pensar en neoplasias. A veces los eritemas nodosos son neoplasias, como síndromes paraneoplásicos, colon, gástrico, etc. Pulmonar. Y tengo que pensar en vasculitis. Y de las vasculitis, ¿quiénes hacen más eritema nodoso con paniculitis? El Behçet, el lupus, la poliartritis microscópica, son características. Esclerodermia. ¿Ya? Entonces, hasta acá, Behçet. Tiene hemograma con 20.000 leucocitos, pero no siempre la leucocitosis es infección. Los procesos inflamatorios también dan gran leucocitosis. La diferencia es la desviación izquierda, los abastonados. Velocidad de sedimentación es un buen parámetro que tiene el médico para evaluar procesos inflamatorios, procesos neoplásicos, linfoproliferativos, la velocidad de sedimentación. Una velocidad de sedimentación más de 50 o más de 70, vasculitis, leucemias, linfomas, STIL, enfermedad del STIL del adulto, tuberculosis sistémica, miliar, causas de velocidad de sedimentación elevada. Anticuerpos frente a mucosa bucal humana positivos, son pruebas biópsicas. La complicación neurológica más probable entre las siguientes que cabría esperar en este enfermo. Este es un paciente con Behçet. Y el Behçet hace una serie de manifestaciones vasculíticas cerebrales a nivel de primera, segunda neurona, pero una afección importante es a nivel cerebelosa, vasculitis cerebelosa, ¿no? Y una de las características son las mioquimias faciales. Eso es la clave. Una pregunta que hay que conocer el diagnóstico. Es una pregunta de nivel A1, ¿no? Porque tienes que conocer el diagnóstico que no te lo dan y aparte del diagnóstico tienes que saber sus afecciones, ¿no? O sea, es una pregunta muy complicada, muy complicada. Hay que tener mucha lectura para poder responder esta pregunta. Doctor, ¿qué es el pseudotumor cerebral? Le cuento una anécdota, ¿no? 2 de la mañana, lunes para martes, son mis días de guardia en el hospital, lunes y jueves. Me llaman del hospital de Lino, el Centro Oftalmológico de Referencia Nacional. ¿Por supuesto? No. Muy bien, el que quiere ser oftalmólogo tiene que irse a Lino. Me llama el oftalmólogo de guardia, doctor, tengo un paciente con edema de papila bilateral. Mire, un oftalmólogo hablando a un internista. Tengo un edema de papila bilateral. Yo digo, ya que el doctor está crazy. Me está hablando de un problema oftalmológico a un internista, ¿no? ¿Qué tengo que ver yo acá, no? Doctor, tengo un paciente que viene por amaurosis permanente de hace 5 horas. Amaurosis es pérdida de la visión, ¿ya?
Le he examinado, tiene un edema papila bilateral. Como quise avanzar, le pedí una tomografía y la tomografía está normal, doctor. Por eso quiero derivarlos al hospital. No sé qué es. Jefe de guardia oftalmólogo del INO. Ahí tengo su nombre. Entonces en mi pensamiento digo, pero doctor, antes de decirle, ¿no? Eso es un pseudotumor cerebral, pues doctor. Edema de papila bilateral con tomografía normal, eso no es hipertensión endocraniana, es un pseudotumor cerebral. Entonces, doctor, le digo, es un pseudotumor cerebral, ya luego de haber pensado lo que le estoy comentando a ustedes. ¿Así, doctor? Sí, doctor. Es un pseudotumor cerebral, hay que darle acetazolamida, 250 miligramos. Lo que usa usted para glaucoma, será para el pseudotumor cerebral. Doctor, por favor, le hago como una interconsulta, va a su hospital, está el manejo y me lo regresa, por favor. Y así fue. Pero me gustó tanto el caso que lo dejé hospitalizado un par de días en mi hospital para que los muchachos, los residentes, yo soy tutor residente de San Marcos, le digo, para que observen, o sea, si no ves patologías, pues no vas a aprender, o sea, no puedes aprender solamente leyendo, tienes que ver. Hay un viejo adagio chino, ¿no? Lo que leo me olvido, lo que veo me acuerdo. Un adagio que siempre lo uso desde estudiante. Entonces, lo dejé 2 días. ¿Qué había pasado? Este muchacho de 29 años quería engordar y estaba tomando vitamina A. La hipervitaminosis de vitamina A, más tu dieta haces una hipervitaminosis, una causa de pseudotumor cerebral. ¿Cómo comienza eso? Con cefaleas. Por eso historia clínica, ¿no? Historia clínica, ¿qué tomaste? Estuve tomando vitamina A y hace 2 semanas después de tomar la vitamina A me comenzó a doler la cabeza. Fui al neurólogo y me dijo que tenía migraña. Migraña, me dio antimigrañosos. Y no le preguntó por la vitamina A, por eso hay que tener la visión amplia de todas las cosas para poder hacer mejores diagnósticos. Y al final el perjudicado es el paciente, o sea, hay que entender eso, ¿no? Hay que ponernos del otro lado. Al paciente le hacen gastar en resonancias, tomografías, y al final el diagnóstico es netamente anamnesia, ¿no? Anamnesia. Bien, esto a propósito de esta aseveración de pseudotumor cerebral. ¿Quiénes presentan pseudotumor cerebral? Los que ingieren vitamina A, las mujeres obesas que están entrando al periclimaterio también hacen pseudotumor cerebral. Las dos patologías o factores. Tratamiento, acetazolamida. No es un cherry, Diamox, 250 miligramos vía oral cada 8 horas. ¿Qué es el Diamox acetazolamida? Es un diurético de túbulo proximal. Polineuritis, es un dato importante, las polineuritis o las polineuropatías son más de las vasculitis de pequeños vasos. Ahí está la poliangitis microscópica, el Wegener, el Chur-Strauss, dan polineuropatías, ¿no? Igual también la panarteritis nodosa también da polineuropatías. Entonces la clave, la 9, la B. Respecto a la poliarteritis nodosa, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. Es falsa. ¿Es una lesión vascular de distribución segmentaria? Por supuesto. Es por eso que parte del criterio de la ARA, de la Asociación Reumatológica Americana, del ACR, de la Academia Reumatológica Americana, es aortografía, arteriografía, criterio mayor de diagnóstico de poliarteritis nodosa. Hay que hacerle estudio de vasos. Verdadero. Riñón y corazón son los órganos más afectados. Verdadero. Hay una miocarditis, una miocardiopatía por la vasculitis. Y riñón respeta al pulmón. Verdadero. La afección hepática es más frecuente en los casos de a virus B o C de la hepatitis. Acuérdense, puede dar un falso positivo de hepatitis B. Les comento una anécdota. Mi profesor, el doctor Subauste, me comentaba, antiguamente salían pacientes con screening hepatitis B y pensamos que era hepatitis B. No, eran poliarteritis nodosa, sino que en ese tiempo todavía los diagnósticos estaban recientes, o sea, no se tenía mucha idea de estas patologías. Por eso algunas pacientes con hepatitis B lo tipificaban con hepatitis B, ya no podían transfundir sangre, tenían que usar protección para relaciones sexuales, etcétera. Pero no eran hepatitis B, eran falsos positivos, eran poliarteritis nodosas. Igual el otro estigma fueron con los VDRL. Hace 20, 30 años VDRL positivo. Uy, Lues. Y esos VDRL algunos eran síndrome antifosfolipídico. Acuérdense que el síndrome antifosfolipídico da VDRL positivo.
¿Puede aparecer a cualquier edad? Por supuesto. El 98% de casos presenta ANCA-C. Si hubiera sido Wegener, sí. Esto es falso. ¿Qué presentan? ANCA-P. ANCA-P. La falsa es la E. Esta pregunta cae de maduro.